Continuamos entonces estudiando el libro de Efesios y estamos en el capítulo 2. Ahí tenemos en nuestras hojas, ¿no? Y los primeros versículos nos hacen recordar lo que habíamos visto el domingo anterior, versículo 6 y versículo 7, donde dice así: y nos resucitó juntamente con él y asimismo nos ha hecho asentar en los cielos con Cristo Jesús. Y recuerden, bueno, nos sirve siempre es muy bueno repetir para que esa es una de las leyes del aprendizaje, la repetición, porque al repetir nos queda lo que hemos aprendido y no volvemos ya a olvidarnos. Entonces, en el versículo 6, la última parte, nos dice que ya hemos quedado sentados en los cielos con el Señor Jesús y nos resucitó juntamente con Él y asimismo nos ha hecho asentar en los cielos con Cristo Jesús. Ahora, estas dos cosas, aunque también se refiere a la resurrección espiritual, nos resucitó espiritualmente hablando, pero un día resucitará nuestro cuerpo. Y la segunda parte dice que nos ha hecho asentar en los cielos con Cristo Jesús. Esa es nuestra posición. Aún no hemos llegado a estar sentados en los cielos, pero ya estamos en la mente y en el pensamiento de Dios. Esto ya ha sucedido. Y cuando entramos en la Biblia, como decíamos, no tenemos que entender cómo piensa Dios. Y Dios piensa muy diferente de nosotros, de los hombres. En un pasaje de Isaías, Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos, y así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son altísimos. Los pensamientos del hombre, los pensamientos de nosotros, a veces son bastante miopes. Solamente miramos a corta distancia. No sabemos mirar a la eternidad. No sabemos mirar al reino de Dios, pero el reino de Dios está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Además, no sabemos mirar hacia arriba, miramos hacia abajo, nada más. No tenemos la mirada que Dios tiene acerca de las cosas. Por eso cuando entramos en la Biblia, entramos en la mente y en el corazón de Dios. Y tenemos que aprender a pensar como piensa Dios. Y Dios dice acá que Él ya nos ha resucitado. Y en segundo lugar, ya nos ha hecho asentar en los cielos. Ante la mente y el corazón de Dios, nosotros ya hemos quedado en los cielos. Miren, dice, nos ha hecho asentar. Y en realidad esto de tomar el asiento, de sentarse, siempre en la Biblia indica reinar, reinar. Cuando Juan el apóstol en el libro de Apocalipsis, en Revelación, cuando él es llevado en capítulo 4, Juan dice: vi una puerta abierta en el cielo. Y Juan es llevado al cielo para ser testigo de las cosas que vendrán. Pero lo primero que ve Juan al entrar en el cielo, dice Juan: y al instante yo estuve en el cielo y vi uno sentado en su trono. Eso es lo primero que ve Juan al entrar en el cielo. Él ve a Dios el Padre sentado en su trono. Entonces, la Biblia es muy distinta de todo libro humano.
Muchísimas palabras de la Biblia tienen un significado especial y muchas veces incluso no concuerda con el diccionario. A veces sí, pero hay veces que las palabras de la Biblia no son exactamente las que están en el diccionario. Asentar, sentarse significa reinar. Dios el Padre está reinando y dice la Biblia que Cristo está sentado a la diestra del Padre para reinar. En cambio, el que es juzgado, por ejemplo, en el juicio final, ¿no? Juicio del gran trono blanco, ahí también al final de Revelación, ahí dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y fueron juzgados los muertos. Fíjese la diferencia. Los muertos, desde el tiempo de Adán hasta el final del mundo, entran a la presencia de Dios para ser juzgados. Es decir, los que no creyeron en Cristo. No usted, ni yo tampoco, porque usted creyó en Cristo y los pecados suyos ya quedarán juzgados en la cruz del Calvario. Usted no entrará al juicio de Dios. Pero los que no creyeron en Cristo, dice en Revelación, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios para recibir juicio, de pie, como en el tribunal también acá, ¿no? Le dicen al acusado, póngase de pie, señor, usted va a recibir esta acusación, etcétera, etcétera, de pie. Pero el que reina, según las palabras de la Biblia, se sienta para reinar. Y Dios el Padre está sentado en su trono y el Señor Jesús está sentado a la derecha de Dios el Padre para reinar. Y nosotros reinaremos con Él. Por eso dice, asimismo nos ha hecho asentar en los cielos con Cristo Jesús. Y ya hemos quedado en esa posición. No está en el futuro. Para nosotros no ha sucedido aún. Para Dios ya ha sucedido. Y nosotros ya estamos en esa posición celestial. Esa es la mente de Dios, ¿no? Y en el verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El plan de salvación de Dios, la riqueza de su gracia para con nosotros, es para glorificar a Dios mismo. Es para gloria de Dios, no es para gloria del hombre, es para gloria de Dios. Versículo 8, y justamente eso nos explica el verso 8 y el 9, que la gloria no es del hombre, sino de Dios. Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios. El conducto de la salvación es la fe. Esto se puede comparar en cualquier aparato eléctrico, ¿no? Siempre hay un cable eléctrico para poder conectar a la fuente de electricidad. Una licuadora, digamos, tiene un cable y la licuadora puede estar nuevecita, pero si no la enchufamos, no va a funcionar. Y si no hay corriente en la casa, tampoco va a funcionar. Pero ¿por dónde viene la electricidad? Por medio de un cable, por ahí, ¿no? No es el cable el que hace funcionar la licuadora, sino la electricidad. Pero la electricidad se conduce a través del cable. Entonces no es la fe la que da la salvación. La fe es como el cable que nos lleva a la salvación. La fe es el conducto de la salvación y el que da la salvación es el Señor Jesús. Nuestra fe está puesta en Él. Él es el que nos da la salvación. Pero la manera como llega a nosotros, así como un cable, es por medio de la fe, ¿no? No hay otra forma. La única forma es poner nuestra fe en el Señor Jesús. Y además, ninguna otra cosa es necesaria, solamente la fe en Cristo.
No lo digo yo, eso es la enseñanza de la Biblia, ¿no? Entonces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, versículo 8, ahí en nuestra lectura. Y esto no de vosotros, es el don de Dios. Quiere decir, la fe no es de nosotros, es entregada por Dios. Aún la misma fe es entregada por Dios. Y esto no de vosotros, es el don de Dios. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Dios ha preparado su plan de salvación por la fe, excluyendo las obras del hombre, sin las obras de la ley. Por ahí van a salir aquellos que engañan en diversas doctrinas, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, que a veces los creyentes se confunden y dicen, no, pero son igualitos. No es igualito de ninguna manera. Tampoco los católicos son igualitos de ninguna manera. Son doctrinas falsas. Los adventistas del séptimo día tienen una doctrina falsa. Entonces, ¿qué van a decir los adventistas del séptimo día? Muy bien, hermano, te felicito porque has creído en Cristo, entonces ya pues eres un hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? Te falta algo. Y si el creyente es alguien nuevo que aún no ha entendido lo que la Biblia dice, sí, ¿qué es lo que me falta? Le va a decir. Y el adventista del séptimo día le va a decir, ¿sabes qué te falta? Tienes que guardar la ley de Dios. Y además, lo primero que tienes que guardar dentro de la ley de Dios es el día sábado. ¿Quién te enseñó que el día domingo es para adorar a Dios? ¿Quién te enseñó? Y así le confunden completamente a la persona y le dicen, no es suficiente que creas en Cristo, tienes que guardar la ley de Dios. ¿Qué tú crees que va a ser tan fácil la salvación? ¿Tú crees en Cristo? Ya está, ya te salvaste. No, pues ¿cómo crees? Tan facilito va a ser. Entonces el creyente que no sabe se confunde completamente. Pero ¿qué es lo que dice Dios? No que dicen los católicos, no que dicen los mormones, no que dicen los adventistas. ¿Qué es lo que dice Dios? Y lo que Dios dice en su palabra es eso, no por obras, no por guardar la ley, sino por poner mi fe en Cristo Jesús. Y eso es todo. Eso es todo. Y al hombre a veces le parece absurdo eso. ¿Cómo puede ser tan fácil recibir salvación únicamente creyendo en Cristo? Pues eso es el camino que Dios ha establecido. Y no hay otro, no existe otro camino. De manera que la salvación es completamente gratuita. No hay que pagar nada. No hay que creer que haciendo buenas obras, poquito a poco tendré que ganar la salvación. Es gratuita. Tuvo un precio, fue la sangre de Cristo. A Él le costó nuestra salvación, a Él, al Señor Jesús. Pero para nosotros es gratuita, ¿no? Para que nadie se gloríe. ¿Por qué es gratuita? Para que nadie se gloríe. Esa es la razón. Para que nadie diga, yo he sido, en mi vida entera, he sido un hombre bueno, he sido un buen cristiano. Perfecto, no, nadie es perfecto, pero sí he sido un hombre cristiano, una mujer cristiana. Y por lo tanto, como yo he sido muy bueno, entonces Dios me va a recompensar con la salvación. Para que nadie hable de esa manera, entonces es gratuita la salvación. Para que nadie se gloríe, para que nadie diga qué bueno que soy. Y mira cómo Dios me recompensa salvándome. De ninguna manera. Esa es una equivocación mortal. El versículo 10 nos sigue diciendo, porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ordenó antes para que anduviésemos en ellas. Y aquí también hay algo muy, muy necesario de entender. Cuando dice el versículo 10 que somos hechura suya, ya no tiene nada que ver
con que venimos desde Adán y de nuestros antepasados y de nuestros abuelos y de nuestros padres y de que nuestros padres nos engendraron un día, nos trajeron al mundo. Esta palabra, porque hechura suya somos, no tiene nada que ver con el nacimiento de nuestros padres, sino que es una nueva creación en Cristo Jesús. Hemos sido creados nuevamente, ya no de la naturaleza humana, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús. Nacimos en Adán, vinimos al mundo, nacidos de Adán y de nuestros antepasados y de nuestros padres. Pero ya no, ahora somos creados en Cristo Jesús. Hemos sido creados otra vez, otra vez. Y además, al ser creados otra vez, tenemos otro padre. Ya nuestro padre ya no es Adán. Y nuestro padre no es papá. Y nuestra mamá no es mamá. Nuestro padre es Dios mismo. Hemos sido creados nuevamente por la naturaleza de Dios, ¿no? Eso lo podemos ver si ustedes nos ayudan buscando en el libro de Juan, capítulo 1, en el Evangelio de Juan, que no está aquí en la hoja, pero en Juan capítulo 1, en el versículo 10. Juan capítulo 1, versículo 10. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles poder de ser hechos hijos de Dios. Esto es, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangres, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre. Disculpen. Otra vez, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangres, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Ahí está. Hemos sido hechos hijos de Dios. Ya no hemos sido engendrados de ninguna sangre, es decir, de la sangre humana, ni de la voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre. 3 veces lo vuelve a enfatizar, ¿no? Hemos sido nacidos, hemos nacido otra vez, no de la sangre de alguien, de papá y mamá, no de la voluntad de una persona, no de la voluntad de ningún hombre, sino de Dios. Hemos nacido de Dios, hemos sido creados otra vez en Cristo Jesús. Y otra vez en el versículo de Efesios 2:10, ahí en la hoja, versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ordenó antes para que anduviésemos en ellas. Ahora, aquí sí menciona la palabra buenas obras. Aquí sí menciona las buenas obras. Pero fíjense la diferencia. La salvación no es por medio de las buenas obras. No, la salvación es solamente por la fe. Pero siendo salvos por la fe, dice aquí que Dios nos ha creado, otra vez nos ha creado. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Ahí está, díganme ustedes, con qué propósito nos ha creado nuevamente? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para buenas obras.
ahora sí habla de las buenas obras, que no tienen nada que ver con la salvación, por supuesto. Pero cuando ya somos salvos en Cristo Jesús por medio de la fe, el propósito de Dios es que hagamos buenas obras. Y esas obras buenas no nos van a salvar, porque ya somos salvos. Pero el propósito de Dios es que vivamos de esa manera, de manera natural. Si tenemos la naturaleza de Dios, porque hemos sido creados en Cristo Jesús, hemos sido nuevamente creados. Y eso es lo que he estado tratando de explicar varias veces, ¿no? Cuando algo está dañado, cuando algo está malogrado, si un carro está malogrado, ¿qué hacen? Compran un repuesto, reemplazan las piezas dañadas y lo echan nuevamente a andar, ¿no? Reparan el carro, lo reparan. Si el hombre está dañado por el pecado, ¿qué hace Dios con el hombre pecador? No lo repara, no lo repara. Lo manda a morir junto con el Señor Jesucristo. Al hombre pecador, Dios lo manda a morir junto con el Señor Jesucristo. Por eso es que nos bautizamos. ¿Qué significa el bautismo? Muerte, ¿no? En primer lugar, muerte. En segundo lugar, sepultura. Sepultura. Por eso queda uno debajo del agua, es decir, sepultado. Y en tercer lugar, resurrección. Eso quiere decir el bautismo. Todo cristiano se bautiza. Algunos no quieren bautizarse, desobedeciendo al Señor, no quieren bautizarse. Pero todo cristiano tiene que bautizarse. Entonces, Dios no hace una reparación del hombre, sino que Dios lo manda primero a morir. Y después que el hombre ha muerto, junto con el Señor Jesús, junto con Él, el cristiano ha muerto. Hemos muerto junto con Cristo. Pero después de haber muerto, nos da una nueva vida, una nueva creación. Una nueva creación, una nueva criatura, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ordenó antes para que anduviésemos en ellas. Y aquí dice que Dios ha preparado anticipadamente las circunstancias de nuestra vida a la medida de cada uno de nosotros. Dios ha preparado las circunstancias de nuestra vida. Qué profundamente personal es Dios. Él conoce profundamente a cada uno de sus hijos, a cada uno de nosotros. Y Dios ha preparado el camino de nuestra vida de manera muy personal, muy personalizada. A cada uno diferente. Dios nos ha puesto circunstancias y caminos muy diferentes a cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué? El camino de tu vida, las cosas que te rodean, las circunstancias que te rodean, no están allí de casualidad. Dios las ha preparado anticipadamente para que tú camines en la voluntad de Dios. Y Dios ha preparado esas circunstancias de tu vida para que tú camines dentro del camino de Dios, dentro de su voluntad. Eso es lo que dice. Vamos a leer de nuevo el versículo 10. Porque hechura suya somos, ya no de nuestros padres, ya no, sino hechura de Dios, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, ya no creados de nuestros padres, sino creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios ordenó antes para que anduviésemos en ellas. Cada cosa que sucede dentro de tu vida, hermano,
no ha venido de casualidad. Dios las ha ordenado de antemano para que tú camines en su camino. Qué maravilloso es eso. Dios tiene preparado el camino de tu vida. A veces no entendemos el camino de Dios. Ya les he contado anteriormente, pero me gusta mencionarlo de nuevo. Un hermano muy recordado, muy amado, en la iglesia bautista de Jauja se llamaba Óscar Javier. En 1989 él tenía 30 años, tenía un trabajo magnífico, era administrador de una compañía grande, todo Jauja, Tarma, Huancayo, todo eso. Y él quería dedicarse a la obra pastoral. Ya era pastor, pero era una iglesia pequeñita cerca de Jauja. Pero él dijo que iba a ir a pastorear una iglesia bautista en Tarma. Y él le comunicó al pastor Jesús Hurtado: el día lunes voy a renunciar a mi trabajo porque voy a ir a ser pastor en la iglesia bautista de Tarma. 30 años de edad, toda una vida cristiana por delante. Tenía a su esposa, dos niños pequeños, tenía su casita, tenía su auto, varias cosas. Todo estaba bien. Y encima de eso, él quería obedecer al Señor, renunciando a un trabajo de mucho dinero para servir a Cristo. Y dijo: el lunes voy a renunciar a mi trabajo y voy a entrar como pastor allá. Y para amanecer domingo, el Señor se lo llevó al cielo. Su auto se cayó al río Mantaro, a la mitad entre Oroya y Jauja, y ahí murió el hermano Óscar Javier. ¿Entenderemos eso nosotros? Vamos a corregirle a Dios lo que Dios hizo. Pero aquí dice en este versículo: para buenas obras, las cuales Dios ordenó antes para que anduviésemos en ellas. Y Dios se lo llevó a este gran hermano, muy obediente al Señor, en plena flor de su vida, ¿no? 30 años de edad. Y Dios le dijo: ven, yo quiero que vengas de una vez. Podías tú servirme como pastor muchos años, pero no, vas a venir conmigo ahorita mismo. Y Dios se lo llevó. Dios sabe lo que hace. Y Dios es soberano en lo que hace. ¿Cuál es el camino de tu vida, hermano, hermana? Muy diferente en cada uno de nosotros, ¿no? Pero eso que hay en tu vida, las circunstancias de tu vida, o la enfermedad en tu vida, o el trabajo, o que te quedaste sin trabajo, o que tienes esta aflicción, o que te persiguen y que te odian, cada una de esas cosas no está pasando de casualidad. Cada pequeño detalle que sucede en tu vida es porque Dios lo ha preparado, no ahora, sino anticipadamente. Eso es lo que dice acá: porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ordenó antes. ¿Qué significa antes? ¿Desde cuándo me conoció Dios para llegar a salvarme? ¿Desde cuándo? ¿Qué dice el libro de Efesios? ¿Desde cuándo me escogió para ser su hijo? Antes de la fundación del mundo, cuando no existían ni los cielos ni la tierra. Allí Dios me escogió para ser su hijo, para ser su hija. Y entonces, si las circunstancias de cada día de mi vida están preparadas anticipadamente, no las preparó Dios esas circunstancias cuando yo nací. Dios las tenía preparadas, el camino de mi vida, desde antes de la fundación del mundo. Ese es
nuestro Dios. Y si tú entendieras, querido hermano, hermana, que cada cosa que va pasando en tu vida es porque Dios lo permite. No, no es porque lo hace Satanás, porque Dios lo permite. Él es el dueño, Él es el soberano en tu vida. Y por eso dice la Biblia, cada cosa que sucede en nosotros, debemos darle gracias a Dios. Pero se murió mi familiar, darle gracias a Dios. No, no porque se haya muerto, sino porque Dios lo permitió. Y porque falleció el hermano Oscar Javier, un siervo de Dios tan obediente. Dios se lo llevó. Le damos gracias a Dios por eso, aunque no lo entendemos, ¿no? Pero Dios sabe lo que está haciendo Él. Ahora vamos al versículo 11, ahí en nuestras hojas. Por tanto, tened memoria que vosotros que en otro tiempo erais gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por mano. Ahora acá está la palabra gentiles, ¿no? Tal vez todos ya lo saben, pero puede ser que alguien todavía no lo sepa, pero la Biblia divide el mundo en dos partes, tajantemente. Una parte pequeñita del mundo, una parte minúscula del mundo, un pedacititito del mapa del mundo, esa tierra se llama Israel. Y Dios divide el mundo en dos, Israel y todo el resto del mundo. Y Dios le llama a Israel, bueno, los judíos, el pueblo de Dios, y el resto del mundo se llaman los gentiles. Todos los demás países que no son de Israel son naciones gentiles. Así que nosotros también, peruanos, somos gentiles, ¿no? Ahí está. Otra palabra, circuncisión, que se refiere al judío. Todo judío se bautiza, iba a decir. Todo judío se circuncida. Así como todo creyente en Cristo se bautiza, también todo judío se circuncida. A los 8 días de nacido, al varoncito, exacto, exacto, a los 8 días de nacido, ¿no? La piel que cubre, que sobra encima de su órgano sexual, hay un pedacito de piel como que sobra esa piel, es cortada. Y eso se llama la circuncisión. Al decir circuncisión, está hablando de los israelitas. ¿Ve? Entonces, esas dos palabras, los gentiles y la circuncisión. Verso 11. Por tanto, tened memoria que vosotros que en otro tiempo erais gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, es decir, que nosotros los gentiles que no nos circuncidamos. Y los judíos le decían a los gentiles, esos incircuncisos, o sea, que nunca se han circuncidado, quiere decir esos inmundos, esos incircuncisos, que en otro tiempo erais gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por mano, que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los conciertos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora posiblemente nos extrañaremos un poco qué significa esto, ¿no? Pero lo que significa es que Dios hizo su pacto de salvación solamente con la nación de Israel, no con los gentiles, solamente con Israel. Entonces les voy a pedir por favor buscar en sus Biblias Jeremías capítulo 31. Jeremías, Antiguo Testamento, capítulo 31 y el verso 31 también. Jeremías 31, 31. Ahí tenemos entonces, vamos a leer.
He aquí que vienen días, dijo Jehová, en los cuales haré nuevo concierto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el concierto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi concierto y yo me enseñoré de ellos, dijo Jehová. Mas este es el concierto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dijo Jehová. Daré mi ley dentro de ellos y escribirla he en su corazón, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoced a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más chiquito de ellos hasta el más grande, dijo Jehová, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Ahora aquí usa la palabra concierto, ¿no? Que es un sinónimo de un pacto. O sea, concierto es lo mismo que pacto. Entonces, el antiguo pacto, el antiguo concierto, Dios lo hizo. El pacto que Dios hizo, el pacto de la ley, de los 10 mandamientos, no lo hizo con ningún país gentil. Dios no hizo un pacto con los peruanos, ni con los ecuatorianos, ni con los aztecas, ni con los ingleses. Dios hizo un pacto con los israelitas. El pacto antiguo, que quiere decir el Antiguo Testamento. Ese pacto no lo hizo Dios con ningún país gentil. El antiguo pacto lo hizo con Israel, exclusivamente con ellos, ¿ok? Ahora, el nuevo pacto de salvación por la gracia, por la fe en Cristo, es un pacto nuevo. ¿Con quién hizo Dios ese pacto nuevo? Según lo que dice aquí, en el verso 31. Quisiera que ustedes lean y me contesten. Si el antiguo concierto, el concierto de la ley, el pacto de la ley, lo hizo solamente con Israel. Ahora, el nuevo concierto, dice aquí, el nuevo pacto, que es por la gracia de Dios, por la fe en Cristo, ¿con quién hace Dios ese nuevo concierto? Con los gentiles, dice nuestro hermano. ¿Qué dice acá en el versículo 31? Con la casa de Jacob, ¿qué más dice? Y la casa de Judá. Es decir, solamente con los israelitas, no con los gentiles. Ni el pacto antiguo de la ley fue para los gentiles, ni tampoco el nuevo pacto de la fe en Cristo tampoco fue para los gentiles. Ahora vamos al libro de Efesios, donde estamos ahí en la hoja, ¿no? Versículo 12, versículo 12, que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los conciertos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y usted, hermano, va a preguntar, pero ¿cómo es eso? Y entonces, ¿cómo somos salvos nosotros? Y ahorita lo vamos a entender, pero primero tenemos que entender eso. En la Biblia no hay ningún pacto de Dios con las naciones gentiles. Nosotros somos un país gentil, el Perú. Ningún pacto de Dios fue hecho con los gentiles. El pacto antiguo de la ley fue entre Dios e Israel. El pacto nuevo, el concierto nuevo de la gracia por la fe en Cristo también fue entre Dios y su pueblo Israel. ¿Ok? Empezamos por entender eso. Y entonces, ¿cómo recibimos nosotros la salvación en Cristo? ¿De qué manera? Eso es lo que nos explica aquí. Nosotros éramos como gentiles, versículo 12, erais en aquel tiempo sin Cristo,
alejados de la República de Israel. Aquí está diciendo que la salvación está únicamente en la nación de Israel. Allí está el pacto de Dios. Allí está la salvación por la fe en Cristo. ¿En dónde está? En la República de Israel. Allí. Y nosotros estábamos alejados, que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los conciertos de la promesa. Miren, usa la palabra extranjeros. Como no éramos judíos, sino gentiles y extranjeros, éramos ajenos a los pactos de Dios. Extranjeros a los conciertos de la promesa. ¿Qué más? Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ¿qué es lo que ha hecho Dios? Dice el verso 13, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿lejos de dónde? ¿Lejos de qué? No dice lejos de Dios, sino en el versículo 12 dice alejados de la República de Israel. Claro, y al estar lejos de Israel, estábamos lejos de Dios. Claro, eso sí, ¿no? Porque Dios está en Israel. Y al estar nosotros fuera de Israel, estábamos fuera de Dios. ¿Ok? Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que de ambos pueblos ha hecho uno solo y ha derribado el muro de división que mediaba entre ellos. Ahora dice que había un muro de división. ¿Entre quiénes? Entre Israel, el pueblo de los pactos de Dios, el pueblo donde estaba la salvación de Dios, pero había un muro de división donde los gentiles no podían entrar a los pactos de Dios en Israel. Los gentiles estaban excluidos de los pactos de Dios. Eso es exactamente lo que sucedió. Pero Dios hizo algo por medio de la sangre de Cristo. Dios rompió ese muro de división. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, es el Señor Jesús, ¿no? Que de ambos pueblos, ¿a quiénes se refiere ambos pueblos? Israel y los gentiles, eso, ¿no? De ambos pueblos, donde había un muro divisorio. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Porque Él es nuestra paz, el que de ambos pueblos ha hecho uno solo y ha derribado el muro de división que mediaba entre ellos. Un día en el año 1992, si no me equivoco, fue ese año, se derribó el muro de Berlín. Algunos saben, ¿no? Lo que era el muro de Berlín. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los rusos metieron el comunismo en la mitad de la capital de Alemania, Berlín. Se adueñaron de la mitad de la ciudad y establecieron el comunismo allí. Y con el paso de los años pusieron un muro porque muchos querían escaparse del comunismo. Y cuando vieron que tanta gente se iba, pusieron un muro. Y a cualquiera que quería atravesar el muro lo mataban. Eso era el muro de Berlín. Pero en 1900, si no me equivoco, fue en el 92, se derribó el muro de Berlín. Ese día fue un día extraordinario. Rompieron así con combas una parte del muro y ahora quedaron libres. Los que vivían en Alemania comunista quedaron libres y se volvió a unir una sola ciudad de Berlín nuevamente. Quedó roto el muro de Berlín y los que estaban encerrados dentro del muro ya eran libres para salir hacia afuera. Eso ha hecho Dios.
el muro que impedía que nosotros los gentiles entrásemos a la bendición de Dios en Israel, porque la bendición de Dios estaba en Israel. Ahora, no solamente estaba antes, sigue estando la bendición de Dios en Israel, pero había un muro que nos impedía, porque nosotros éramos gentiles. Ahora en Cristo Jesús, versículo 14, porque Él es nuestra paz, el que de ambos pueblos ha hecho uno solo y ha derribado el muro de división que mediaba entre ellos. Ya no hay muro. Por eso usted puede entrar a la bendición de Dios. Por eso puede usted entrar a ser parte de Israel, porque la salvación de Dios está en Israel. Y como el muro se rompió, Dios rompió ese muro. Ahora usted y yo podemos entrar a los pactos de Dios que están en Israel. Esa es la explicación, ¿ve? Versículo 15, deshaciendo en su carne la enemistad, es a saber, la ley de los mandamientos que consistían en ritos, para formar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a ambos en un mismo cuerpo por la cruz, habiendo matado por ella la enemistad. Mire, dos veces se usa la palabra enemistad. Versículo 15 dice allí, deshaciendo en su carne la enemistad. Y versículo 16 dice, en un mismo cuerpo por la cruz, habiendo matado por ella la enemistad. ¿Cuál enemistad? ¿Qué enemistad es esta? Los judíos se consideraban santos en medio del mundo. ¿Eso era verdad o era mentira? Que ellos eran el único pueblo santo en medio del mundo. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Ahora, ellos no practicaban su santidad, eran bien desobedientes, pero Dios no cambió su pacto con ellos. Ellos siguieron siendo el pueblo santo de Dios y siguen siendo hasta ahora el pueblo santo de Dios, a pesar de su desobediencia. Los israelitas consideraban a los gentiles tan lejos de Dios que ni se imaginaban que la salvación pudiese llegar a los gentiles. Pedro el apóstol, en los primeros años de la iglesia, una iglesia que recién estaba naciendo, ¿no? Al comienzo, los creyentes eran puramente judíos, nada más, solamente judíos, los creyentes en Cristo, en la ciudad de Jerusalén. Pero poco a poco Dios fue abriendo la puerta de la salvación a los gentiles para que creyeran en Cristo. Dios lo hizo, claro, Dios mismo. Pero cuando Pedro fue llevado para que evangelizara a un grupo de gentiles, Pedro no quería ir. No quería ir, porque su pensamiento era, la salvación es de los israelitas. Y los gentiles son inmundos, allá ellos están lejos de Dios, idólatras, sin Dios en el mundo. Ya Dios verá qué hace con ellos, pero la salvación no es para los gentiles, solamente para Israel. Y Dios le presenta en una visión a Pedro, ¿no? Que no quería ir a evangelizar a los gentiles. Dios le presenta una visión y Dios le dice, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Es cierto, los gentiles éramos inmundos, eso era cierto. No se conoce ningún país en el mundo antiguo, que adorara al Dios verdadero. Todos los países gentiles eran bien idólatras. Nosotros también. Nuestros antepasados también eran los incas muy idólatras. Ningún país en el mundo
adoraba al Dios invisible, al único Dios verdadero, solamente Israel. Ahora entonces, cuando usa la Biblia la palabra enemistad, versículo 16, habiendo matado por ella, o sea, por la cruz, la enemistad entre judíos y gentiles, ¿ve? Versículo 15, deshaciendo en su carne la enemistad, es a saber, la ley de los mandamientos que consistían en ritos, para formar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo así la paz. Versículo 17, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban cerca? Los israelitas, ¿no es cierto? Estaban cerca de Dios y nosotros estábamos muy lejos de Dios. Vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora sí, recién por medio del Señor Jesús tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hemos sido adoptados. Es algo así como que una familia quiere adoptar un niñito dentro de su casa, ¿no? Se van posiblemente a la maternidad, donde a veces algunas mamás no quieren criar a sus bebés, entonces toman un niño, le ponen sus propios apellidos, legalmente ese niño tiene todos los derechos de esa familia. Aunque no haya llevado su sangre, no nació de ellos, pero legalmente tiene todos los derechos. Eso somos nosotros. No somos de la sangre de Israel, pero Dios nos ha tomado y nos ha adoptado dentro de su nación santa. Nos ha puesto en donde está la salvación. ¿Y dónde está la salvación? En Israel. Ahí está Cristo para darnos salvación. En Israel. Hemos sido adoptados y ahora somos entonces conciudadanos de los santos, porque también de esa manera dice, ¿no? Versículo 19. Así que ya no sois forasteros y extranjeros, sino conciudadanos de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los israelitas. Ellos son los santos. Eso es lo que dice Dios. No es una ocurrencia mía. Eso es lo que dice Dios. Ahí está. Así que ya no sois forasteros y extranjeros, sino conciudadanos de los santos. ¿Qué más? Y familiares de Dios. Ya no somos extraños a Israel. Estamos dentro de la familia de Dios. Esa es la obra maravillosa de Dios. Vamos a dar gracias al Señor por eso. Gracias, Señor, Padre Celestial, por toda la maravilla de tu obra de salvación, la que has hecho con nosotros. Estábamos muy lejos del pueblo de Dios e Israel, completamente ajenos, extranjeros a los pactos de salvación. Pero tú nos has hecho entrar en el pueblo de tu pacto, en tu pueblo Israel. Te damos gracias, Señor, por eso. Glorificado sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les suplicamos ponerse en pie un momentito para cantar el último himno y nuestras hermanas van a venir.